Hebreos capítulo 2, hermanos, mantengan ahí su Biblia abierta. Estamos ahora con una serie de la carta a los Hebreos. Entonces, hemos tenido 2 sermones solamente. Dividí el capítulo 1 en 2 sermones, que ahí los puede encontrar usted en la página de la iglesia en YouTube. Ahí están los sermones, los 2 primeros de Hebreos. Y por ahí también creo que se va a encontrar algunos del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, que también están buenos, por si usted gusta ahí verlos. Sale muy bien. Muy bien, hermanos, Hebreos capítulo 2, hace 15 días, porque la semana pasada yo no prediqué, pero hace 15 días terminamos Hebreos capítulo 1, y terminamos precisamente en el versículo 14, en donde dice, no son todos ángeles, gracias, dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Y ahí nos quedamos, hermanos, y ahora la continuación es el capítulo 2, y estos que han de heredar, amados hermanos, la salvación, pues somos nosotros, somos usted y yo, que estamos hoy aquí, y que estamos disfrutando desde ya la salvación, aunque todavía no. Porque recuerde usted que la salvación en Jesucristo la vamos a disfrutar plenamente hasta que estemos en su presencia, y eso implica que tenemos que morir o que lo veamos en su segunda venida, llegar glorioso, ¿verdad?, en el cielo. Y entonces vamos allá. He dividido el pasaje en creo que 3, 4 partes, ahorita aquí 1, 2, 4 partes, si no mal recuerdo. La primera del 1 al 7, hermanos, vamos a leer Hebreos capítulo 2 del 1 al 7. Preste usted atención. Recuerde usted que los primeros capítulos el autor marca la superioridad de Cristo. Y ya vimos que en el capítulo 1 marcó la superioridad de Cristo sobre los profetas y sobre los ángeles, ¿sale? Entonces, ahora en el capítulo 2 vamos ahí del 1 al 7 y dice así: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha testificado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hasta ahí. Bueno, y todo lo pusiste a sus pies, ¿sale? Señor, en esta hora habla nuestra vida, conforme nuestro corazón, Señor, necesite. Gracias por tu palabra preciosa el día de hoy. Gracias por esta carta a los Hebreos, la cual hoy estamos analizando. Esparce esa semilla como sembrador que eres por excelencia. Y que esa semilla, Señor, que va a ser lanzada en este momento, Padre, que va a ser sembrada, caiga en nuestro corazón representando la buena tierra, para que saliendo de aquí demos fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Lo primero que encontramos aquí, es interesante cómo inicia el capítulo 2. Bueno, el capítulo 2 porque, recuerden, hermanos, la escritura, al paso del tiempo se le pusieron los versículos y capítulos, pero antes era así prácticamente toda corrida, como lo era prácticamente el Antiguo Testamento. ¿Sale? Pero en el capítulo 2 ahora el autor nos comparte, dice, pero es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué está diciendo, hermanos? Obviamente la salvación plena, total, la vino a compartir Jesucristo y nos la vino a dar Él. Eso obviamente lo entendemos, pero obviamente sabemos que previamente hubo profetas que anunciaron la salvación, hubo previamente profetas que anunciaron la venida del Mesías, pero también hubo ángeles que anunciaron mensajes. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento y parte en el Nuevo Testamento. Gabriel le anunció un mensaje a María: vas a quedar embarazada. Gabriel le dio un mensaje al papá de Juan el Bautista, se me olvidó su nombre, su esposa era Elizabeth, y él Zacarías, ¿sale? Y como dudó, ¿qué dijo el ángel? Pues ahora te vas a quedar
mudo y no vas a hablar. Entonces, hermanos, si en otras ocasiones los ángeles dieron mensaje y los seres humanos desobedecieron y tuvieron consecuencias desastrosas. ¿Recuerdas cuando, cuando fue destruida Sodoma y Gomorra? Cuando quieren sacar a Lot, el ángel le dice claramente, no voltees atrás. ¿Y qué pasó? Tuvo su consecuencia, tuvo su castigo. ¿Sale? Dice, el mensaje era claro, no volteen atrás. ¿Sale? Entonces, si en otros pasajes encontramos cómo los ángeles dan mensaje y los seres humanos hacen caso o a veces no hacen caso. Y cuando no hacían caso, por eso dice aquí, entonces si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, hermanos, y aquí sería entrar, porque aquí me hubiera llevado todo el sermón, pero analizar el asunto de nuestra salvación. Porque el autor está hablando de la salvación. Y la palabra descuidar, porque primero dice, es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Entonces, ¿y cómo podemos perder el rumbo, hermano, cuando descuidamos la salvación? Ahora, este asunto, la palabra descuidar en el griego, tiene la intención de desentenderse. Todos entendemos aquí la palabra desentenderse. Oye, ¿por qué no dice, pues es que se desentendió? Es que me desentendí, es porque no te importa, porque no te interesa, porque algo está pasando. Entonces la palabra en el griego, cuando dice aquí, dice su castigo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces te quiero animar a que no descuides la salvación que Dios te ha dado. No estamos hablando si pierdes tu salvación o no la pierdes. Hay quienes piensan que sí, hay quienes piensan que no se ponen de acuerdo. Yo encuentro escrituralmente que no se pierde la salvación cuando alguien, un verdadero hijo de Dios, la ha obtenido. ¿Sale? Ya hemos hablado mucho de eso como para volver a ahondar en eso. Debemos valorar, iglesia, la salvación que se nos ha otorgado. La salvación es una herencia. Hebreos 1:14, creo que algo nos mencionaba ahí. Dice, bueno, sí, lo que dice los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces, quiero que entiendas, hermano, que la salvación es una herencia. No sé si lo habías visto de esa manera. No sé si lo habías visto de esa forma, pero la salvación que hoy tenemos y que disfrutaremos en el reino, allá en el cielo, en su totalidad, cuando Cristo venga o nos llame a su presencia, es una herencia. La salvación es una herencia prometida desde antaño y que se vino a cumplir en la persona de Jesucristo. La salvación es una herencia, y así como una herencia hay que saberla cuidar, administrar, no descuidarla. Así es la salvación, amados hermanos, a nuestra vida. Es una herencia preciosa, es la mejor herencia que podemos tener en esta vida y la venidera. Esa es la herencia que nosotros tenemos. Tú estás esperando la herencia de papá, de mamá o de algún familiar, pero la mejor herencia que tú y yo podemos tener es la salvación que Cristo nos ha otorgado. Cuando el autor menciona que no perdamos el rumbo, que ya lo leímos, es porque sabe, amados hermanos, que estamos en un lugar seguro. ¿A qué te vas? ¿A qué te mueves? Es lo que te está diciendo. No pierdas el rumbo. Si estás aquí bien, ¿a dónde vas? ¿Para qué te mueves? Es lo que está diciendo. Cuida la salvación. Si no la cuidas, puedes perder el rumbo. Y él sabe que cuando el autor menciona que no quiere que pierdas el rumbo, es porque aquí estás bien. Porque estamos en Cristo. Y Él es el camino, dice la Escritura, y Él mismo lo dijo que Él es el camino. Entonces en Él debemos de seguir y en Él debemos permanecer. Las verdades y enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor, escucha iglesia, no deben ser tomadas a la ligera. Su palabra, hermano, no puede ser tomada a la ligera. Anoche con los varones veíamos un diálogo interesante y una reflexión de un puritano, no recuerdo si era inglés, pero de un puritano, y veíamos el contraste entre el hipócrita y el íntegro. El íntegro siempre va a buscar pretextos para no ser el hipócrita, entre el íntegro y el hipócrita era la diferencia que él estaba haciendo. El hipócrita siempre va a buscar pretexto para no llevar a cabo la vida cristiana como debe de ser, como se debe de llevar. Entonces, hermano, las verdades y enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor no deben ser tomadas a la ligera. Quiero que entiendan que son de suprema importancia, porque son cuestiones de vida o muerte, hermano.
El Evangelio, la salvación, creer en Cristo, rechazarlo o aceptarlo es cuestión de vida o muerte y eterna. No la descuides, no pierdas el rumbo. Permanece en la palabra. La advertencia es para nosotros, es vigente. Pues nos hace la invitación a no alejarnos de Cristo, de sus enseñanzas, de su iglesia, de su rebaño. Hoy muchos creyentes están perdiendo el rumbo del cristianismo porque su corazón está dividido. Pero hoy se nos hace la invitación a permanecer, hermano, en la vid. Si tú has permanecido alejado de la vid, ya basta. ¿Hasta cuándo? No pierdas el rumbo, no descuides una salvación tan grande. ¿Cuándo te vas a comprometer como debe de ser con Cristo? Cuando entiendas verdaderamente lo que Cristo ha hecho por ti en tu salvación. Entonces Cristo nos llama a permanecer en la vid. No puedes permanecer separado de la vid. No nos separemos de la vid. Hoy la invitación es estar cerca del pozo para tomar esa agua que da vida. Y para que de nuestro interior, como dijo Jesús a la samaritana, corran ¿qué? Ríos de agua viva en nuestra vida. El hombre, hermanos, y ahora ahí lo que dice que es el hombre para que tengas de memoria, es allá uno de los salmos, ¿no? Creo que es el salmo número 8. Entonces, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Y aquí de quién está hablando? ¿Está hablando del hombre natural o está hablando de nuestro Señor? ¿De quién está hablando? Porque a veces no entiendes, pero una cosa te digo, el hombre, Adán, fue creado para gobernar, pero debido al pecado su condición decayó. Adán debió ser rey, pero ahora es esclavo. El hombre, pues, debía ser libre, pero ahora es esclavo del pecado. Y como la muerte entró en el hombre, ahora es humillado por medio de ella. ¿De qué? De la muerte. Porque Dios fue bien claro. El día que comas de ese fruto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta decir la palabra morir, pero dice que el día que comas de ese fruto, morirás. ¿Sabes que esa fue, si no me equivoco, la primer promesa de Dios al hombre? E implicaba la muerte. Si desobedecía, y al final de cuentas, pues va a desobedecer el hombre. ¿Sale? El hombre va a desobedecer. Pero Cristo, por eso venció la muerte. Pero el hombre sigue queriendo hoy en día seguir viviendo como un esclavo a pesar de la bendición de la salvación recibida. Así que, hermanos, vemos ahora, después del pecado y la muerte, que el hombre no es ni vive conforme al diseño original. Entonces, sin duda, al principio Dios puso debajo de Adán y Eva todo. Y fue coronado de gloria y honra, porque dice que el ser humano, Adán y Eva, fueron la corona de la creación, para que lo gobernaran y lo sometieran, y todo estaba bien hasta que pecaron. Entonces, hoy ya no es así. Y entonces viene Cristo y es a quien tiene todo sometido, y por eso puso todo debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y eso dice el versículo 8. Versículo 8 dice, todo lo pusiste bajo sus pies. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté bajo su dominio. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sometido a él. El sí, el famoso sí, pero todavía ya no. El día que Jesucristo venga, hermano, es cuando tendrá absolutamente todo dominio. Hasta que Él venga y hasta que se encargue de sus enemigos y hasta que haga Él el juicio, porque va a venir como juez. Es cuando Él va a tomar absolutamente todo dominio, pero Él sigue teniendo dominio. O sea, Él sigue teniendo control de las cosas. Él controla todas las cosas. ¿Sale? Por eso dice el autor, aunque aún todavía no vemos, pero Él está pensando en su dominio total, pleno, cuando Él venga. Él está pensando en eso, por eso dice, aunque todavía aún no lo vemos, pero Dios sigue teniendo control de la situación, Dios sigue teniendo control de las cosas. En este versículo 8, Cristo tiene un dominio absoluto de todo, y como dice el escritor, no lo vemos, pero sin duda es una realidad. Ahora, la palabra sujetar, que dice ahí, tiene la intención de obedecer. Así que si todo está sujeto a Él, si todo está sujeto a Cristo, eso nos incluye a nosotros como sus hijos, los herederos
de la salvación. Porque nosotros somos los herederos de la salvación que Cristo ha hecho, no los ángeles. No los ángeles. Usted y yo somos los herederos de la salvación. Tal vez los ángeles la anhelen, la quisieran, pero ellos es distinto, esa es harina de otro costal. Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, por los venideros, los postreros y los que habrán sin duda de venir. Versículo 9, hermanos, allá en el versículo 9 dice así, vamos ahí, vamos avanzando. Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos, dice ahí. Entonces, la salvación, amados hermanos, es una herencia, pero también es un beneficio. Es una bendición que tú y yo podemos disfrutar. Es una bendición de la cual tú y yo podemos gozar. Cristo, al obedecer al Padre hasta la muerte, fue coronado de gloria y honra. Ya no del hombre, porque acuérdate que a Adán se le dio gloria y honra también junto con Eva, pero como ahora ya no, ellos ya no están, y ahora el hombre ya no puede tener esa gloria y honra, ahora la gloria y la honra le pertenecen a Jesucristo sin duda. Porque el hombre, cuando se le entregó la tierra, porque Dios le dijo, y gobernarán los animales, y los animales de la tierra, y los que se arrastran, y los que están en el mar, teníamos la oportunidad de... Ahora sí que, no sé cuántos se acuerdan más de esa caricatura de Pinky Cerebro. ¿Y qué haremos mañana, Cerebro? Pues lo mismo de todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo. El hombre pudo haber conquistado literalmente, amados hermanos, el mundo, porque para eso fue creado en gloria y honra, pero como cayó, pues le duró poco. Ahora no sabemos cuánto tiempo pasó de la caída, porque a ver, lo leemos así, de un día para otro. No sabemos cuánto tiempo tardaron Adán y Eva en caer. La Biblia guarda silencio en eso. Quiero que entiendas eso. Pudo haber sido unos días, pudo haber sido unas semanas, pudo haber sido años, hasta siglos, porque eran longevos. No sabemos cuánta edad tenía Adán cuando fue corrido del huerto del Edén, cuando salieron. No sabemos, pero pecaron. Entonces ahora la honra y la gloria le pertenecen sin duda a Cristo, quien ha vencido. Entonces toda obediencia, hermanos, siempre trae bendición a la vida, siempre. Pero la desobediencia de Cristo hasta la muerte fue una bendición para todos nosotros, que resulta en beneficio para nosotros. Por eso debemos valorarla, porque Él sufrió por ti y por mí. No le descuides, no pierdas el rumbo. ¿Qué te está haciendo pensar en irte otra vez? No de la iglesia, en general de apartarte de Cristo. Porque hoy te vas de aquí, te puedes ir a otra iglesia, pero sigues fiel. Pero hay hermanos que se han apartado y siguen sin iglesia, siguen sin congregarse y siguen buscando pretextos para no hacerlo, porque siempre encuentran alguno, pero para Dios no es válido. Entonces, chécate otra vez lo que dice el versículo 9. Vemos a Jesús, quien fue hecho poco menor a los ángeles, coronado de honra y gloria por haber padecido muerte. No nos cabe eso, hermanos, en la cabeza. Entonces, como Él padeció, como Él sufrió, y tú sabes, ahí está en el Evangelio, todo lo que Cristo sufrió antes de llegar a la cruz. Tú sabes, tú lo has leído. De entrada, sus discípulos, si nos vamos desde la cena, en esa última noche, sus discípulos peleándose. ¿Quién será el mayor? ¿Quién tendrá el liderazgo? Nadie quiso lavar los pies, Él tiene que lavarlos, y lo hace con amor, con el maestro para enseñarles. Si yo lo he hecho, ahora ustedes también deben hacerlo. Sale Judas sabiendo, cuando Judas sabe, Cristo sabe que es cuestión de horas. En esa última noche. Entonces Él ya viene sufriendo desde antes, hermano. Va a decir, ay Señor, con esta gente, pero bueno, ya está aquí la cena, vamos a darle, ¿no? Entonces, Él viene sufriendo, hermanos. Sale Judas, se va al huerto a sufrir. Le pide a 3 que oren con Él. Y sufre porque no pueden orar con Él. Dice la Escritura que le sudaba como grandes gotas de sangre. Está sufriendo. Y vienen los ángeles y lo consolaban. Y cuando termina de orar, empieza el martirio todavía más y el calvario. Lo llevan, se lo llevan a Caifás, un juicio totalmente robado, latigado, lacerado, escupido, abofeteado. Dice el Evangelio que le arrancaban su barba.
¿Sí has leído eso? Le arrancaban la barba. Después lo latigaron, lo laceraron, le pusieron una corona de espinas. Tuvo alguien, un José de Arimatea. ¡Qué bendición! Yo hubiera querido ser José de Arimatea. ¿Sabes a dónde te estoy llevando? A que valores lo que Cristo hizo por ti. No podía, se quedó sin fuerzas para cargar la otra parte de la cruz, porque ya había una allá, había una parte esperándolo. ¿Sí? En los dibujos siempre se pone que lleva la cruz total, pero no, allá estaba una parte esperándolo. Probablemente llevaba nada más la parte de acá, la parte transversal la llevaba, se cayó, tuvo que ayudarle a alguien porque ya iba débil. Y todavía ya, hermano, lo clavan en la cruz, y en la cruz todavía empieza a sufrir. Todavía empieza a sufrir. ¿Por qué nos dice esto, pastor? Bueno, la entrada está en el Evangelio, no te es ajeno, pero dice que Jesús fue coronado de gloria y honra por haber ¿qué? Padecido muerte. Entonces así, por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, la muerte que Él sufrió, lo feo, el sufrimiento, lo peor, el dolor, esa escupida fue por ti, por mí, ese arrancón de barba fue por ti, por mí, esos latigazos fueron por ti, por mí. Y todavía el autor dice, eso que Él hizo por su gracia, la muerte que Él sufrió, resulta en una bendición para ti y para mí. No descuides la salvación que Dios te ha dado. Permanece en el cuerpo de Cristo. No te separes. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Quiero compartirles una ilustración. Dice una historia que había una mujer y que estaba pues haciendo sus cosas, ¿verdad? En la cocina, lo que sea, y por alguna razón su pequeñita bebé de unos meses tenía un vestidito, y por alguna razón, porque no había luz en aquel entonces, se le cayó una vela, tal vez el viento, lo que sea, y la niña se empezó a quemar, y la mamá no tenía nada cerca de la mano, y lo primero que hizo fue meter sus manos para poder ayudar a su niña. La niña vivió, pero ¿cómo cree que quedaron las manos de la mamá? Horribles, horribles, literalmente, hermanos, horribles. Ya cuando la nena tenía más o menos conciencia de algunas cosas, como eso de los 5 o 6 años, la nena se acerca porque no había querido, pero le vio las manos a su mamá y ya no se aguantó. Le dijo, mamá, ¿qué manos tan feas tienes? Son las manos más horribles que he visto, le dijo la niña. Obviamente la niña no sabía la historia. Sí, porque como siempre juzgamos antes, ¿verdad? Y le dice la mamá, te voy a contar mi vida, como por qué tengo estas manos tan feas y estas manos tan horribles. Y ya le contó la historia, mira, cuando tú tenías unos meses, ya le contó la historia. Cuando la niña terminó, cuando la mamá terminó de hablar y decirle la historia de por qué tengo estas manos tan feas, dice que la niña empezó a decirle, mamá, se las empezó a besar y le dijo, mamá, son las manos más hermosas que he visto, porque no entendía el sufrimiento de Cristo, esas manos feas, para que entiendas. Ahora que entendemos el asunto, es un sufrimiento para nosotros hermoso. No lo alcanzamos a entender, pero demos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, porque tú y yo al primer latigazo hubiéramos tronado, hermano. Al primer jalón de barba nos damos por vencidos. Pero Cristo fue un verdadero hombre, un valiente, un caballero con fuerza, con fortaleza. Así que ahora, como dice en conclusión al versículo 9, como dice Cargill en su libro de Hebreos, la cruz y la muerte de Jesús parecen horribles a la vista. Pero cuando entendemos que fue por nosotros, son hermosas. Las cicatrices de Jesús son las señales de su amor y la cruz nuestro símbolo de esperanza. Fin de la cita, dice Cargill. Es hermoso lo que Cristo hizo por nosotros. Él lo padeció, no tú. Él lo padeció. Por eso, no pierdas el rumbo, no descuides una salvación tan grande. Porque a veces la minimizamos, sí, pues es que murió por mí, no, murió por mí y murió por ti. No descuides ese asunto. Versículos del 10 al 18, vámonos rápido con este último bloque, concluyo, del 10 al 18 lo leo, dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria,
convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hasta ahí me quedo tantito, hermanos. Entonces lo que está diciendo es que Jesús fue perfeccionado porque tenía que hacer eso. Fue perfeccionado hasta que dijo, consumado es. Cuando Jesús en la cruz dice, consumado es, está diciendo, no hay nada que hacer para tu salvación. Ya todo lo hice yo. ¿Y por qué se van de rodillas a la basílica? ¿Y por qué estás haciendo mandas a veces con Dios? ¿Y por qué quieres hacer algunas cosas cuando Él ya lo hizo todo? Prácticamente todo. Queremos hacer convenios con Dios para algo. Él ya te dio lo que necesitabas. Lo único que tú necesitabas es la salvación. Ya la tienes. Con eso que te baste, vive tu vida y ya. Pero siempre queremos más cosas o no estamos contentos con lo que tenemos, amados hermanos. Entonces quiero que entiendas, dice que Él fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Mediante el sufrimiento. Te voy a decir algo, pero aquí lo tengo escrito, mejor continúo. Entonces cuando dice, ahora vamos al versículo 12, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, y en otra parte dice, y confiaré en Él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Fin de la cita ahí, del versículo 18. Antes de entrar, hermanos, porque aquí encontramos tres cosas, del 10 al 18 encontramos tres cosas: que Cristo es el autor de la salvación, Cristo es el destructor de la muerte y Él es el fiel y compasivo sumo sacerdote. Pero antes de eso, hermanos, antes de entrar a estos tres últimos puntos, te comparto que dice ahí que el versículo 11, tanto el que santifica a Cristo, pues, como los que son santificados nosotros, tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí entendiste eso? Cristo no se avergüenza de llamarte hermano. Y tú te has avergonzado de llamarle hermano a alguien. Sabemos de hermanos, ¿verdad? Nosotros les llamamos hermanos, aunque nosotros no nos digan hermanos cuando salen mal con nosotros o lo que sea, o que ya me traen en salsa. Adiós, Gabriel. Ya no soy pastor, ya no soy hermano, ya no soy lo que sea. No he podido dormir de la preocupación, por cierto. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sale? Tú no te avergüences de llamarte hermano de alguien. Tú no te avergüences de llamarte hermano del Señor Jesucristo. Que Él es nuestro Rey y que Él es nuestro Señor. Él no se avergüenza, amados hermanos. No se avergüenza, no te avergüences tú del Evangelio. No te avergüences de andar cargando tu Biblia. En una de esas que trabajé en Walmart hace años, había un joven testigo de Jehová y hasta en el baño traía su Biblia, hermanos, literal. En el baño, iba a hacer del baño y llevaba su Biblia. Hay gente que está con la doctrina errónea, pero bien firme, hermano. Bien firmes. Chuecos, erróneos, anticristos, a veces algunos, anti-Espíritu Santo, como los testigos, pero firmes. Y ahí están, los he visto a las 7 de la mañana predicando su evangelio, porque no es nuestro evangelio. Ahí están los jubilados, los he visto. He visto jóvenes que ahora en sus vacaciones ahí están.
No nos avergoncemos de lo que creemos. La gente debe saber que somos creyentes. La gente debe saber que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Entonces, 3 cosas, hermanos. Cristo es el autor de la salvación, ahí como lo hemos leído. Cristo, por medio de sus padecimientos, fue totalmente capacitado para ser el pionero de nuestra salvación. Así que cuando nos encontremos en algún tipo de sufrimiento, sería bueno pensar en qué nos va a capacitar ese sufrimiento que padezco para el bien de otros. ¿Sí lo captas? Ahora, no quiero que te vayas hoy triste, pero si es que pasas ese sufrimiento, ¿sí me entiendes? Porque podemos morir, a eso voy pues. Pero si tú sufres o estás sufriendo y Dios te permite la vida y te da una nueva oportunidad, o tienes un sufrimiento ahorita, analiza, ¿por qué Dios quiere que estés sufriendo? Señor, yo no lo sé, no lo entiendo, pero ayúdame. Si hay algo que quieras que haga, a quien quieras que bendiga, o lo que sea, muéstrame o capacítame. Capacítanos en esto. Yo con lo de mi hija, pues yo quiero especializarme en algún momento. Eso es aparte de lo de la consejería, en la tanatología. La tanatología, que se necesita mucho, la verdad, en medio de nosotros, sin duda alguna. Pero bueno, entonces sería bueno pensar en qué nos va a capacitar todo esto que padezco para el bien de otros. En el caso de Cristo, su padecimiento y sufrimiento fue para el bien tuyo y mío, fue para el bien de toda la humanidad. Entonces, lo primero es el autor de la salvación. La segunda cosa que vimos ahí es el destructor de la muerte. Versículo 14 dice, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. O sea, Cristo fue humano y fue divino. ¿Sale? Aquí lo dice el autor, dice mediante la muerte, dice anuló mediante la muerte el dominio que tenía, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Dicen los que saben que el peor temor que tiene la gente es el temor a la muerte, hermano. El temor a la muerte. Pero chécate esto, hermano. Yo como siempre les he dicho, yo no tengo temor a la muerte, yo sé que voy a morir. Si Cristo no viene antes, yo sé que voy a morir, lo tengo claro. Lo que a veces tengo temor es cómo va a ser. Eso es lo que no sabemos. Una cosa es cierta, vamos a morir si Cristo no viene. Dalo por hecho, hermano. Ya sea joven, ya sea niño, ya sea adulto, a una edad anciana, pero vas a morir si Cristo no viene. Pero lee esto, te lo leo otra vez. Dice, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte de Cristo al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. No tengas temor a morir. La muerte ya la venció Jesucristo. Ya la venció Jesucristo. Él es el destructor de la muerte. Satanás trajo el pecado al mundo, tentando a Adán y Eva. El hombre fue tentado, se dio a la tentación, entró el pecado, y con el pecado, hermanos, la muerte. Por eso es tan serio para Dios el pecado, entiéndelo. A veces por andar pecando, algunos hijos de Dios mueren. Por desobediencia a Dios, algunos han muerto. No me digas que no está en la Escritura. Entonces, el pecado está ligado a la muerte. El primer pecado, que fue la desobediencia de Adán y Eva, les ocasionó la muerte. Algo tan sencillo, solo una cosa, no debían de hacer. No comas de ese fruto. Tienes todo. Ah, no, este es el bueno. Este es el que quiero. No sé en qué momento se le ocurrió a Eva pasar por ahí. ¿Sí me entiendes? Ahora no sé dónde estaba el árbol, o sea, como si supiera yo el camino. Pero en qué momento, porque ahí estaba la serpiente. Digo, no sé, o sea, no sé cómo fue. El escritor no da detalles, no da pautas, pero ahí va. Y se acerca y ya. Y aquí estamos el día de hoy hablando de ellos. Ellos no hablan de nosotros, pero nosotros estamos hablando de ellos. Entonces, otra vez,
El hombre fue tentado, el pecado entró por Satanás, pero obviamente el hombre fue tentado, se dio la tentación y entró el pecado, y la muerte entró al ser humano. La muerte entró a la vida del ser humano. Satanás, así como Satanás tentó a Adán y Eva, Satanás intentó también por medio de la tentación hacer que Cristo ¿qué? Cayera en su juego. Como tentó al primer Adán, Cristo es el segundo Adán, ¿estás de acuerdo? Eso dice la Escritura. Dice, pues ahorita también, ahorita a ver si cae, a ver si me lo reviento. Intentó una, nada, intentó otra, nada, intentó otra, 3 o 4 veces lo tentó. La última, hermano, tírate desde aquí, total tus ángeles. Si Jesús se tiraba, hermano, se iba a morir. Y es cuando Cristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios, aléjate de mí, Satanás. Entonces, así que mientras Adán y Eva se dieron a la tentación y murieron, Cristo venció la tentación, toda tentación, salió victorioso y conquistó la muerte para siempre a través de la resurrección. Entonces ahora, aunque el autor no lo dice, Cristo es mayor que Adán, incluso. No podemos, hermanos, minimizar la verdad del temor a la muerte. Pero Él ya la venció. Él ya la venció. Cuando sabemos de la victoria de Cristo sobre la muerte por medio de la resurrección, las cosas cambian totalmente. Debe cambiar nuestra forma de pensar y de comportarnos. No podemos minimizar lo que Cristo ha hecho. Antes de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas del rey Ezequías? Al rey Ezequías se le fue anunciado que iba a morir, y dice que la Escritura que lloró amargamente. ¿Has leído ese pasaje? Allá en el libro de Reyes, no sé si es primera o segunda, pero entra el profeta Isaías, porque era de su generación. Entra el profeta Isaías y le dice, Ezequías, eres el rey, pero así dice el Señor, prepara tu casa, prepara tus cosas, porque vas a morir. Y se sale, y se salió, nada más. El verdadero profeta de Dios, el verdadero siervo de Dios, comparte lo que es la palabra y se acabó, no añade nada más. Y hoy tenemos pastores añadiendo cosas a la Escritura, sus ideas, sus ideologías, sus necesidades. Pero bueno, regresando, dice que entonces esto es antes de Cristo. Ezequías escucha eso, vas a morir, y se pone, dice la Escritura, que se puso contra la pared y lloró, Señor, tú has visto cómo me he portado y no sé qué, y dice, lloró amargamente, y Dios dice, dice que todavía ni siquiera salía Isaías del patio. Isaías iba caminando cuando le llega palabra del Señor. Yo creo que Isaías ya iba a su casa, vete a saber, iba apenas en la puerta, y le dice el Señor, ve y dile a Ezequías que le voy a dar, que he escuchado su clamor, su llanto, que le voy a dar 15 años más de vida. Se regresa, ok Señor, pues bueno, ya me iba, pero regresa, y va y le dice lo mismo. Dice el Señor que ha escuchado tu lamento y tu llanto, te va a dar 15 años más de vida, y se va, se acabó. Si yo hubiera sido Isaías, y pórtate bien porque cuida lo que ahora Dios te ha dado, y te dio 15 años más, no, solo compartió lo que tenía que decir. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, lloró amargamente. Y entonces, en un contraste con el apóstol Pablo, que conoce a Cristo, que tiene un encuentro con Cristo, que sabe que Cristo ha vencido la muerte, en lugar de llorar como Ezequías cuando va a morir, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. ¿Te das cuenta del contraste? Ahora Ezequías no conocía a Cristo, por eso te lo puse. Pero ve el contraste. Tú estás llorando porque no te quieres morir. Ahora, yo no me quiero morir todavía, eso es cierto, ¿no? ¿Qué, pastor, quiere que ya nos muramos o qué? No, le aclaro. Pero va a llegar una edad en que yo sí voy a pedir, Señor, si ya llegó una edad muy avanzada, yo sí a lo mejor ya de cansancio o lo que sea, Padre, pues yo estoy listo. Si tú estás listo, yo estoy listo. ¿Sale? Es más, yo ya estoy listo. Yo ya me quiero ir, la neta no, y no tengo temor, solo que quiero seguir aquí, quiero ver a sus hijos, bautizarlos, algunos los quiero casar, algunos de ustedes los quiero casar, tengo planes para la iglesia, proyectos, tenemos adoptar una nena, tenemos cosas que hacer, hablando espiritualmente y como familia, pues más, yo no me quiero ir, pero estoy listo, ¿me entiendes? ¿Tú estás listo? ¿Estás seguro? ¿Estás listo que si hoy te dice el Señor, hoy te vienes conmigo ya, hoy vas a morir, ¿estás seguro que vas a estar allá? Porque si no estás seguro,
Estás descuidando la salvación tan grande que Cristo te ha dado. Y te estás desviando, te estás yendo del rumbo. Entonces ve el contraste, el que llora, ¡ay, me voy a morir! Y Pablo dice, adelante, Señor, mi tiempo ha llegado. Y se lo dice a Timoteo, en su segunda carta, que es la última que él escribe, porque sabe que ya tiene fecha para morir. Dice, yo ya estoy listo. Dice, me queda la corona que el Señor allá me va a dar. Sí, porque las coronas son allá, hermano, aquí te toca espinas. Allá es la corona, aquí no, es allá. Aquí nos toca en muchas ocasiones sufrir por el Evangelio, por Cristo. Nos duele el sufrimiento. A veces nos comparamos, es que, ¿por qué aquel sí, por qué aquel no? Luego mi esposa y yo platicamos, pero ¿por qué nosotros? A veces todavía llega ese, quiero llamarle viejo hombre de las situaciones que hemos pasado, pero si aquel, mira cómo está, como diciendo, ¿por qué no le pasa a él, no? Si yo no soy juez. Hace poco les compartí, no recuerdo si fue aquí en Hebreos o algo así, pero les decía, es que yo no soy el juez, él es el juez. Él sabe por qué, tiene un fin, un propósito y nada más, y hay que seguir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así lo vemos. Entonces, así que amado, hermano, no temamos a la muerte, es la entrada al reino celestial, a nuestra verdadera morada, es la entrada para ver a nuestro Señor cara a cara y vivir eternamente con Él. Gracias damos, Señor, por tu victoria sobre la muerte, por tu victoria por medio de la resurrección. Y una última ahí, entonces lo que vimos ahí es que Él es el destructor de la muerte, y lo último es que Él es el fiel y compasivo sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ya es algo que ya leí, no lo voy a volver a leer. El sumo sacerdote hacía expiación por su vida y por toda la nación una vez al año, como previamente hemos visto. Cristo ha hecho una expiación una sola vez y para siempre. Pero no solo eso, el sumo sacerdote, no quería leer, pero sí necesito leer para traer esto a la memoria, dice el versículo 16, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Versículo 17, por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo, y por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. El sumo sacerdote, bueno, Cristo ha hecho una expiación una sola vez y para siempre, pero no solo eso. El sumo sacerdote no conocía en realidad a todas las personas de la nación de Israel. ¿Sale? No conocía cómo eran en realidad toda la nación, sus hermanos, y mucho menos se compadecía de ellos porque no les conocía como debe de ser. Él oficiaba y pedía perdón por todos, hacía un sacrificio por todos, pero no los conocía, no intimaba con todos, no se compadecía de todos, pero ahora Cristo, como nuestro sumo sacerdote, se compadece de ti, de mí, se compadece de nosotros porque nos conoce. Él sí nos conoce, Él, porque Él es fiel, Él es verdadero, está al servicio del Señor. Cristo, Él nos conoce porque somos sus hermanos y no se avergüenza de llamarnos así. Y yo te hago la pregunta, ¿conoces verdaderamente al Señor? ¿Te avergüenzas o te avergüenzas de llamarte hermano o hermano de otro? ¿Cuánto nos falta, iglesia, comprendernos unos a nosotros la verdad? Pero Cristo es el único que nos puede comprender en cada área de nuestra vida. Él es nuestro sumo sacerdote que nos conoce y que nos ama. Cristo es fiel al Padre y nosotros debemos imitar esa fidelidad hasta la muerte. Por eso cuando tú te bautizas te hago dos preguntas. La primera básica, que ya se la saben, que generalmente es la que hacen todos los pastores, pero en mi loquera, en mis locuras, a mí se me ocurrió una segunda de decir, ¿se compromete usted a ser un discípulo del Señor hasta la muerte o hasta que Él venga? Y aquí habemos testigos que decimos, sí. Por eso cuando tú te vas de la iglesia, hay un hermano que te dice, hermano, tú dijiste que te ibas a comprometer, ¿dónde estás? No te he visto. Tú fui testigo de tu bautizo, fui testigo de lo que prometiste al Señor. ¿Dónde estás? Y pues el otro se enoja. No, sí, porque no crees que te van a contestar. Sí, hermano, tienes razón, mañana regreso. Puede pasar un garbanzo de a libra, pero así es.
Él es nuestro sumo sacerdote y nos conoce. Y si Él es fiel, nosotros debemos imitar esa fidelidad, porque Él fue fiel hasta la muerte, hermano. Pues nosotros también, por eso hay tanto mártir a través de la historia. Por eso se llenó de sangre el circo romano y por eso los leones se llenaron de cristianos, de tragar, de comer cristianos, porque no se avergonzaban de Cristo, sabían que tenían que morir por Él, por no negar la fe, por no negar la fe en Cristo. La palabra que se traduce como fiel en esta porción de la Escritura tiene la intención de digno de confianza. Por lo tanto, y en conclusión, la pregunta es, ¿qué persona aparte de Cristo es tan digna de confianza? Entonces vayamos a Él, hermano, no importa cómo nos sintamos, a lo mejor te sientes indigno o te sientes el peor, por eso no has venido, por eso no has estado, o por eso no te comprometes como es con Cristo, pero déjame decirte, Él está cercano a ti, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él nos conoce perfectamente. Vengamos pues a Él y permitamos que poco a poco vaya transformando, sin duda, amados hermanos, nuestra vida. Porque sí, tu vida debe ser transformada. Por sus frutos es conocido el hombre. No nada más, ya soy salvo y ya. No, usted debe empezar a dar fruto. Y si usted es un cristiano de años, usted ya casi debe estar pudriéndose de tanto fruto. ¿Sale? Debemos, amados hermanos, de confiar en nuestro Señor. Él es digno de confianza. No hay nada que tú digas que Él no sabe. Él sabe todo. Por eso siempre te he invitado a que le digas tu pecado como es y llamarle por su nombre. Hasta esos pensamientos que tienes, Señor, he tenido estos pensamientos, ayúdame, porque no son correctos, porque no son buenos. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, Señor, recibida. Gracias por esta preciosa carta, Señor, que nos has dejado a través de la historia. Gracias por este autor, Señor, que como vimos no sabemos quién es. Pero gracias, Señor, por lo que nos ha dejado y por este contraste, Señor, tan precioso. Cristo es supremo a los ángeles, es supremo a los profetas, es supremo a Adán. Él es superior, Señor, Él es supremo, Él es superior, supremo a todo, Dios. Gracias por la salvación tan grande, Señor. La verdad es que me incluyo. A veces no pienso en la salvación que me has dado, la verdad, y perdóname. Y déjame decirte, hermano, que eso se ve reflejado a veces en cómo te comportas allá afuera en tu vida, porque nos estamos deslizando, porque nos estamos desviando del rumbo. Ayúdanos, Señor, si hay aquí algún hermano que está tentado a desviarse, que venza toda tentación, Señor. Así como tú venciste toda tentación, tú puedes venir a ayudarnos. En tus tentaciones clama a Cristo, hermano. Permanece en el camino y agradece hoy, agradece a Cristo la salvación que te ha dado. Una salvación tan grande y heredada. Es algo que te ha heredado, no porque te lo merecieras. Ahí lo aclaró el autor de Hebreos, por su gracia y por su misericordia. Él te ha compartido de esa herencia. ¿Qué harás con esa herencia? Si lo vemos en los términos humanos, cuando tú recibes una herencia económica de tu papá o mamá, si eres torpe, si eres bruto, la vas a despilfarrar. Si eres necio, terco, como dice el proverbista, la vas a despilfarrar a la primera. Con tus falsos amigos que tienes, porque cuando se te acabe el dinero y necesites de tus amigos, no te van a ayudar y se van a ir de ti. Historias miles sabemos de eso. Otros se lo gastan en el vicio, otros en cosas que nada que ver y siguen siendo igual de pobres cuando pudieron haber hecho mucho al ser buenos administradores. Bueno, hoy tienes una herencia y es la salvación que Cristo ha dado a nosotros. Cuida esa herencia, que se vea reflejado en tu vida, en tu estilo de vida, que se vea reflejado en las demás personas cuando te ven. Que digan, ¿qué tiene esta persona que la veo en medio de su situación complicada, feliz? Sé que está sufriendo, pero ahí va cada domingo a la iglesia. Lo veo salir con su Biblia en la mano. ¿Qué rayos pasa? Yo ya me hubiera dado por vencido.
No descuides la salvación tan grande que Cristo te ha dado, hermano. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes hacia el árbol de la tentación o hacia el camino de la iniquidad. Camina hacia el camino de la fidelidad. Si te caes porque vamos a caer, porque vamos a pecar, ahí va a estar el Señor. Ahí voy a estar yo si también quieres, si me quieres incluir en tu vida para tenderte la mano, para ayudarte. No te guardes tus problemas, estamos para ayudarte. Anoche platicábamos de que la mayoría de los problemas nosotros no los buscamos, sí es cierto, pero debemos ir a la gracia y la misericordia y pedir ayuda a nuestro Señor. Bendito sea, Señor, gracias por tu palabra, por este capítulo 2 de Hebreos y por lo que nos enseñas y ayúdanos a valorar la salvación, Señor. Perdónanos cuando te hemos fallado, perdónanos cuando no nos hemos llamado hermanos, perdónanos cuando hemos juzgado de más, perdónanos cuando nos hemos avergonzado del Evangelio. ¿Eres cristiano? Pues a veces voy a la iglesia. Sí, es cierto, a veces vienes y por eso estás así y por eso te avergüenzas. Pero Cristo no se avergüenza de llamarte hermano, amado. Con esto concluyo. Acuérdate que Pedro negó 3 veces a Cristo. 3 veces. Y Cristo lo restauró. Cristo lo restauró. Y fue el líder que la iglesia primitiva necesitaba, a pesar de haber negado al Señor. Él lo restauró. Ve a Cristo. No hay pecado que no pueda perdonarte Él. Solamente es cuestión de que tú quieras ir a buscar a nuestro sumo sacerdote, a nuestro destructor de la muerte. Gracias por haber derrotado a la muerte, Señor, a través de la resurrección. Yo también la voy a derrotar el día que me llames a tu presencia. No aquí en la tierra, pero sé que estaré allá. Y estoy listo en el momento que quieras. Y oro por mis hermanos, que también estén listos, Señor. Como decíamos, no nos queremos ir ahorita, pero estamos listos. Porque como dice Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Sabes tú en quién has creído? Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor. Si hay alguno que está sufriendo, si hay alguno que está padeciendo, si hay alguno que está tentado a desviarse, a deslizarse, como dice la Reina Valera 60, a descuidar esta salvación, sé con su corazón, trata con su vida, y como ese sumo sacerdote, ven, abrázalo y dile, estoy contigo, hijo. Yo estoy contigo. Yo fui hasta la muerte por ti. Tú no tienes que pasar esto. Estás pasando esto, pero no es la muerte aún. Hay esperanza, hermano. Siempre hay esperanza en Cristo. Gracias por todo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.